Y ahora vamos a hablar de otra cosa sumamente importante, así como el trabajo, es nuestra salud, pero nos vamos a enfocar en los adultos mayores, ¿cierto? No tanto los adultos mayores, pero sí en la campaña que viene ahora en invierno de las enfermedades respiratorias. Perfecto, estamos con Óscar Venegas, inmunólogo. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, estimado. ¿Cómo está? Súper bien. No nos veíamos. Hace rato nos tenía hace rato que botadito. no nos venía a ver. Sí, pero de la última vez, siempre. Claro, siempre. Pero a Karen la conoce, ¿cierto? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. Oiga, ¿tuvo tratamiento Sí. con una enfermedad respiratoria o no? No, es que yo era súper alérgica ¿Ya? y el doc ahí me mandó a hacer todos mis exámenes y sí tenía alérgica. ¿Sí? Entonces ahí una prevención de una podría. Tenemos una paciente acá entonces que puede dar fe de... Yo puedo dar fe que lo que dice el doc es No, cierto. está viva. Doctor, Eso parece que estuviera arreglado, ¿eh? ¿Ah? No está arreglado esto, No, por si no está acaso. arreglado, Digamos, no para está nada. fuera de pauta Por absoluta. supuesto, coincidencia. Doctor, la enfermedad respiratoria, decía yo, nos vamos a enfocar en los adultos mayores. Cari me dice que no nos importa, abarquemos, ¿cierto?, a cualquier persona, cualquier grupo etario, pero precisamente son los niños y los adultos mayores los que tienen más prevalencia en esta época, ¿o no? Claro, en general, digamos, la exposición al frío, más que nada, es el tema en la época de otoño-invierno, y por eso es que en nuestro país, digamos, hace muchos años, se plantea la campaña de invierno, digamos, que parte con la iniciativa interesante del Estado chileno, digamos, de vacunar, en primer lugar, contra la gripe. La gripe especialmente, digamos, porque hace unas décadas atrás diezmaba mucha población, tanto infantil como adulto mayor. Hoy en día se ha sumado también en la prevención, en la campaña de invierno, la vacunación contra neumonía del adulto mayor, lo cual es importante considerarlo. Pero si hacemos un paréntesis, doctor, está bastante en tela de juicio también el tema de las vacunas. Incluso en Talcahuano una mujer presentó un recurso de protección, una acción ahí para que no vacunaran en el establecimiento a su hija, ¿cierto? Hay personas que se están negando hoy en día también mucho a la inoculación. Claro, con todo respeto a los grupos, digamos, antivacunas, pero en realidad no hay ningún trabajo científico que haya demostrado objetivamente, digamos, que hay un daño con las vacunas, todo lo contrario. Son 4 los grandes aportes, digamos, que han permitido que la especie humana, en latitudes como la nuestra, en Chile, haya aumentado su esperanza de vida al nacer en más de 30 años en el último siglo. Y estamos hablando de estos 4 factores. En primer lugar, el concepto de tomar agua limpia. No necesariamente potable, sino que limpia. El segundo aspecto, ¿no es cierto?, a considerar es el tratamiento de las diarreas agudas con agüita, sal y azúcar, hidratación oral en las diarreas agudas y no seguir quebrando el empacho o el mal de ojo. Te fijas, hay un cambio cultural enorme. El tercer aspecto es los programas de vacunación incluyentes y comunitarios. Sin lugar a dudas, digamos, si fuéramos a hacer caso, digamos, a que tendrían influencia las vacunas, cualquiera de ellas, en los aspectos como el autismo, estamos hablando de tonterías.com, con todo respeto, digamos, puesto en Chile la cobertura de vacunación supera el 97-98% de la población. Teníamos que esperar en nuestro país una altísima tasa de autismo, una altísima tasa, ¿no es cierto?, de alteraciones neurológicas secundarias para comprobarlo. Claro. Y por otro lado, en estudios de campo concreto, no se ha comprobado eso. Por lo tanto, estamos hablando de una iniciativa que parte de unos trabajos pseudocientíficos en los cuales se basa esto. Y el cuarto factor, digamos, que permitió aumentar la esperanza de vida al nacer, de la cual disfrutamos hoy en día, estamos hablando del acceso de las mujeres a la educación formal. O sea, estamos hablando de factores ligados a la educación de la mujer, ¿no es cierto?, de la mujer que es madre después, ¿no es cierto?, la vacunación de nuestra población, que tiene un impacto igualmente importante si no empiezan a pedir explicaciones los grupos antivacunas, ¿no es cierto?, dar explicaciones de brotes de difteria, de sarampión en países que se habían declarado prácticamente libres de ella. Claro. Y es producto de este tipo digamos, de pseudociencia, o sea, digámoslo claro. Doc, y dicho eso y aclarado eso, adentrémonos en el tema de la enfermedad respiratoria. ¿Cuáles son las más comunes? A ver. Ahora, las más comunes es el resfrío común, es el resfrío. El resfrío no es otra cosa que una congestión inflamatoria de la mucosa tanto nasal como de la conjuntiva provocada por el virus del resfrío común y que en algunas personas puede abarcar la vía respiratoria baja. O sea, ¿por qué es importante el tema del resfrío? Porque el resfrío tiene una puerta de entrada que es la congestión.
Y la congestión se genera por el frío, o sea, estamos hablando de que una de los cambio de temperatura. A eso voy, pues. O sea, uno de los aspectos importantes en lo que es la prevención de infecciones respiratorias en esta época de otoño e invierno es abrigarse. Es abrigarse porque el cambio de temperatura va a llevar a un mecanismo de adaptación inmediato de nuestras mucosas respiratorias, que es congestionar. Y en este barrito de moco, digamos, de congestión, obviamente la posibilidad de anclar en nuestras células virus respiratorios del tipo virus del resfrío común, que es el más frecuente. Hay otros, ¿no es cierto?, virus respiratorios sinciciales, etcétera, pero el de mayor frecuencia es el virus respiratorio, de los virus respiratorios, la infección respiratoria es el virus del resfrío común. Ese, ¿no es cierto?, tiene su enganche en la congestión respiratoria, que es secundaria a que te entumas. Ahora, no necesariamente se va a tratar de un sobreabrigarse, sino que tener cuidado de los cambios bruscos de temperatura y la salida de la casa, ¿no es cierto?, en la mañana, desde lo calentito que está el hogar, ¿no es cierto?, al colegio o al trabajo. Hay que abrigarse, o sea, hay que tomar las precauciones, ¿no es cierto?, de cubrir las vías respiratorias, digamos, en ese periodo, ¿ya? El otro aspecto que no es menor en los niños, fíjese, es que no se entuman con su propia transpiración. Hay unas viejas recomendaciones ya como de abuelo, ya, pero siguen siendo válidas. El hecho de que cuando lleve a su hijo o hija en la noche a acostarse le ponga un pañito de algodón dobladito en el pecho y en la espalda. Para que no sufra este cambio de temperatura. No, porque los niños cuando se acuestan transpiran. El tema es que si se quedan con el pijama, ¿no es cierto?, transpirado, húmedo, se van a entumir por la evaporación de esto. Por lo tanto, cuando el papá o la mamá después se va a acostar, le retira el pañito de algodón, y lo cual sigue con el cuerpo calentito pero seco. Tengo una pregunta, doctor. Habla del resfrío común, y todos nos hemos resfriado alguna vez en la vida, pero resulta que esto tiene un tiempo. Entonces, ¿cuándo yo me tengo que preocupar? De la evolución del resfrío común. En primer lugar, estar atento. Si es un cuadro congestivo, con algo de malestar en lo que es garganta, sobre todo congestivo, es un cuadro de resfrío que no debiera durar más allá de 3-4 días en cuanto a los síntomas, y por eso existen una serie de medicamentos para los síntomas. No es que estos sean antigripales, no es que sean contra el resfrío, sino que atenúan los síntomas, por lo tanto puede seguir funcionando. Lo ideal es que hagas reposo, ¿no? Pero muchas veces no se puede, entonces se utilizan estos medicamentos. Congestión 2 semanas. Ahí ya no, o sea, cuando ya la congestión es persistente, digamos, y hay que estar atentos si se acompaña o no de fiebre. Si se acompaña de fiebre esta congestión, que ya persiste más de una semana, ya va 10 días, 2 semanas, indudablemente que ahí lo mejor es consultar a su médico de cabecera, a su médico general, o a los niños del pediatra, ¿no es cierto?, para que le examine y le evalúe si realmente está complicado con una infección bacteriana. Y recién, ¿no es cierto?, será el médico el que tomará la decisión de indicar o no un antibiótico, pero no exigir en la farmacia, a pesar de que está prohibido por ley, digamos, vender antibióticos over the counter en el mesón, ¿ya? No exigir a que el antibiótico, cuidado. Ahora tengo otra pregunta con respecto a los adultos mayores. Un adulto mayor no tiene, cuando empieza con tos, no tiene la musculatura como para poder sacar toda esa flema. ¿Qué pasa con eso? Ahí ya empezamos con una infección respiratoria. Claro, pero fundamentalmente, claro, la infección es parte del proceso, y lo otro es la obstrucción, por retención de secreciones. Claro, una persona puede estar, una persona de tercera edad puede estar con mucha congestión, y ahí viene la función de un profesional muy importante en lo que es infección respiratoria, que son los kinesiólogos y kinesiólogas en nuestro país, que realmente debo destacar que hacen una labor preciosa, digamos, en tanto la salud pública, digamos, como privada, en este aspecto de mejorar la calidad respiratoria, en las personas que tienen dificultades, como tú dices, para drenar, ¿no? Entonces hay todo un procedimiento de terapia. Disculpe, ¿hace la diferencia entre un virus y una bacteria? Absolutamente. ¿Pueden aclararnos aquello? ¿Cuándo es necesario un antibiótico? ¿Cuándo quizá otro medicamento? Claro, la mejor diferencia, desde el punto de vista de marcar la diferencia, la hace el cultivo. Pero clínicamente es fácil darse cuenta, digamos, un cuadro de un resfrío común no va a llevar un problema prolongado, ¿no? Dije 2-3 días de sintomatología y después va cediendo. ¿Esto es un virus? Un viral. ¿El color de la mucosa no me puede decir qué es lo que puede ser? Las mucosidades verdes
pueden estar dados aleatoriamente o por virus o por bacterias, o incluso una persona que tenga un cuadro alérgico muy persistente va a generar mucosidades de colores distintos a lo blanquecino. Ahora, ¿y la bacteria? La gran diferencia es que se empieza a ver fluctuaciones de fiebre, sudoración profusa, malestar general, persistente. Entonces, en esas situaciones yo le plantearía a la teleaudiencia, ¿no es cierto?, que consultara a médico, digamos. ¿Una gripe, por ejemplo? Claro, es que una gripe ya viene con los síntomas del apaleo, de la sensación de apaleo, el apaleo general, digamos, y con decaimiento. O sea, son síntomas que nuestros abuelos y nuestros ancestros los tenían clarito, y lo que decían que cuando les venía esto tenía que hacer reposo. Lo que pasa es que en la modernidad que estamos viviendo, con la inmediatez que estamos viviendo, la gente dice, no, que voy a hacer reposo, no, me tomo medicamentos para esto. Y muchas veces se aguanta, disminuye los síntomas, pero obviamente lo único que se arriesga cuando no hace un reposo adecuado es a complicarse a veces. Claro, ¿no? Doc, pero yendo a una pregunta mucho más específica, a ver, ¿hay un jarabe, por ejemplo, algún medicamento, algún antibiótico que sea recomendable para tal o cual caso? ¿Va a depender de las personas? ¿Va a depender también del grado de resfrío, del virus, bacteria? Ingerir agua en forma abundante. Parece una perogrullada, eso es lo mejor. Pero en primer lugar, claro, hidratarse. Y cuando se siente con síntomas así, sobrehidratarse. Por dos motivos. Uno, para mantener bien hidratadas las mucosas y las secreciones estén más licuadas. Y el otro aspecto, ¿no es cierto?, para que drene las toxinas inflamatorias que se han generado en el proceso. Estamos hablando que en los adultos, ¿no es cierto?, el 70-80% de la constitución nuestra es agua. En los niños llega al 90%, por lo tanto un elemento importantísimo es que si está resfriado, hidrátese, tome harta agua, líquido, ya sea como agua pura, jugos de fruta, ¿no es cierto? Y dentro de jugos de fruta les planteo el aspecto que también va en pos de una prevención de infección respiratoria, que es la alimentación. Y en la alimentación incluir una buena hidratación, pero además jugo de fruta. Yo, a propósito del programa que estaba recién, ¿no es cierto?, de las ferias libres, de la cual yo soy asiduo, digamos, a visitarla. Porque uno realmente encuentra alimentos frescos, digamos, más directamente del productor, y hay una buena interacción con los caseros y las caseras ahí. Pero ahí está, por ejemplo, el jugo de zanahoria. ¿Ya? Jugo de zanahoria con naranja. Como los abuelitos. Pues te estoy hablando que no es de los abuelos, y la zanahoria está hoy día vigente, y el jugo de naranja con zanahoria, un buen zumo de juguito en las mañanas. ¿Ya? ¿Y eso para qué sirve? ¿Por qué? Porque tienes un soporte ahí importante de ácido ascórbico, vitamina C, ¿no es cierto?, de betacarotenos, ¿ya? Vitamina A, que va en pos, ¿no es cierto?, de mejorar la calidad y la reparación de las mucosas. ¿Te fijas? O sea, porque de repente la gente dice, no, un jarabe. Los jarabes que hay para la gripe o estos son sintomáticos, son medicamentos que no van a combatir el virus, sino que lo que van a hacer, van a atenuar los síntomas, y a la gente que es porfiada va a seguir en actividad, teniendo riesgo, sí, de que se puede complicar. O sea, el segundo aspecto, que si está resfriado y con síntomas muy, muy complicados, haga reposo. O sea, y un reposo. Estamos hablando de que se quede tranquilo. ¿Qué va a pasar después de un par de días? ¿Sí o sí? El reposo es para una adecuada redistribución, ¿ya?, de las energías. ¿Por qué? Porque su sistema inmune está defendiendo, está gastando energía y digamos, y nutrientes en defenderlo ¿Cómo y en reparar. Fortalecemos el sistema inmune? Porque existen también un montón de vitaminas en tableta, complementos, suplementos, todo eso es recomendable, ¿o no? Primero, una buena alimentación. O sea, es fundamental, ya sea en cualquier época del año, pero sobre todo en otoño e invierno, estimado, usar una alimentación adecuada. Estamos hablando, por ejemplo, de desayunar como reina o rey. O sea, tomar un desayuno bueno, o sea, no salir de la casa ahí con la perrita media vacía, sino que llenito, ¿ya? Satisfecho, digamos, porque en el día esos nutrientes los vas a necesitar para tus actividades, pero también para mantener una adecuada respuesta inmune, porque la exposición a microbios, la exposición a virus es inherente a convivir con la sociedad, con el resto de nuestros congéneres. Sobre todo con los cambios de temperatura, que uno va a un centro comercial, está la calefacción súper fuerte, uno sale, ya tenemos un cambio de temperatura importante. Claro, viene el tema congestivo, pero también, digamos, el que vayas a tener una complicación infecciosa va a depender de cómo esté tu nutrición. No estamos hablando de una, comillas, sobrenutrición o comprando multivitaminas, sino que lo primero
¿ya? Tomar desayuno, como decían, ¿no es cierto?, nuestros antiguos, ¿no es cierto?, desayunar como rey o reina, ¿no es cierto?, almorzar como princesa o príncipe, y en la noche comer liviano para garantizar un sueño adecuado, si no sigue dando vueltas. O sea, no irse tanto, como decimos, en la volada de una sobremedicación si desatendemos aspectos prácticos que tienen que ver con, ¿no es cierto?, la hidratación adecuada, con la alimentación bien distribuida en el día. Y el tercer aspecto, una actividad física regular. No estamos hablando que... ¿El partido del fin de semana? No, una actividad física regular con cosas bastante simples, que puede ser, ¿no es cierto?, una rutina de algo que te haga sudar, digamos, actividad en la mañana al levantarse. Hablando de eso, Doc, vamos a tener en un ratito a nuestro técnico deportivo Miguel Zúñiga, junto a Antonia también, realizando un par de entrenamientos acá para que toda la gente lo pueda hacer en casa. Doc, están sus datos en pantalla, Genequeo, ¿cierto? Y también el teléfono ahí para que se puedan comunicar y para que lo puedan visitar. El último aspecto que quería destacar en esto es no fumar. O sea, está comprobado, archicomprobado, ¿no es cierto?, que el consumo de cigarrillo en un periodo, digamos, de riesgo de congestión exacerba y te pone mucho más riesgo no fumar. Y si hay un fumador muy empedernido, por favor, trátese su adicción al cigarrillo y fume fuera de la casa, porque si no va a impregnar su hogar. Claro que sí. Y si hay niños es peor. O sea, te das cuenta que muchas veces en la adecuada mantención de la inmunidad para tener un buen pasar en otoño e invierno, es una época bonita del año. Se agradece la lluvia y se agradece también el sol hoy día, ¿ya?, que puede permitir, ¿no es cierto?, asolear nuestra ropa de cama. Doc, por ejemplo. Muy buenos consejos para todo nuestro público, le agradecemos, un gusto tenerlo acá y lo esperamos pronto también. Un agrado, Ricardo. Que esté muy bien. Okay.